Hola muchachos, vamos a revisar la actividad, lo que vamos a hacer en esta sesión número 14 y primero les voy a dar la indicación y después les voy a explicar en detalle lo que tienen que hacer. El título de la actividad de hoy o de la clase del día de hoy es Acciones Narrativas, está relacionado con el contenido que estuvimos viendo anteriormente y es la actividad de comprensión, o sea, van a través de una lectura, de una comprensión de lectura, van a aplicar el concepto de acción narrativa. ¿Cuál es el objetivo? Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. La imagen que aparece acá probablemente tiene alguna relación con la historia que vamos a leer, así que comencemos con la actividad. Entonces, antes de entrar en la actividad de lleno, vamos a responder estas preguntas que están relacionadas con la recuperación de los conocimientos previos o lo que habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, primero vamos a definir qué son las acciones narrativas. Las acciones narrativas son los actos o cosas que los personajes realizan o hacen dentro de una historia narrada o que realizan a través de, como dice mismo, acciones dentro de la historia. O sea, cada acción, cada acto que el personaje realiza es esto que le va a dar un motor para que la historia se mueva. ¿Cuál es el orden o lógica que siguen las acciones narrativas? Es el de la causa y consecuencia, donde una acción va a provocar una siguiente acción. Por ejemplo, si un personaje X roba un banco, la acción siguiente va a ser que él sea perseguido y eso va a traer como acción siguiente que sea detenido y como acción siguiente que se vaya a la cárcel y así. Cada acción que un personaje realice dentro de una historia va a traer una consecuencia y por ende una nueva acción. ¿Quiénes son los encargados de realizar las acciones narrativas? Los que realizan las acciones narrativas dentro de las historias son los personajes, ¿ya? Ellos, los personajes, son los encargados de realizar los actos que van a definir cuáles son las acciones que hay dentro de una narración. ¿Cómo se puede reconocer una idea principal o una acción principal? Básicamente de dos maneras. Primero, si yo la saco de la historia, probablemente la historia vaya a generar un cambio o va a dejar de funcionar o va a dejar de entenderse. Y en segundo caso, determinando quién realiza la acción. Si el personaje principal es quien realiza la acción, probablemente esta también sea una acción principal. ¿Por qué las acciones principales son tan importantes para una narración? Porque son ellas las que le dan forma a la historia. Gracias a las acciones principales tenemos esta idea de la introducción o presentación de la historia, después la presentación del conflicto, cómo se resuelve el conflicto, cuál es el cierre de la historia, todo va a depender de cómo estas acciones principales se vayan presentando a lo largo de la historia. Entonces, la forma en que yo las presente es lo que le va a dar orden a la historia. ¿Y para qué sirven las acciones secundarias? Básicamente sirven para entregar elementos que van a entregar detalles, más detalles respecto de las situaciones que se están viviendo de las acciones principales. Van a permitir entregar elementos más profundos, le van a entregar más especificidad a las acciones que se van desarrollando dentro de la historia. En el fondo, esto es lo que vimos en la clase pasada, en razón de las acciones narrativas, y ahora les comento cuál es la actividad que ustedes deberían hacer y que va a ser revisada la sesión número 15 o sesión 16, por ahí creo que estaba la revisión. Actividad de comprensión, entonces, van a tener que leer el texto, el caramelo instructivo, que aparece en la página 44 del libro, van a subrayar todas las palabras que no comprendan o que no conozcan, después van a desarrollar las actividades propuestas para después de la lectura de la página 45, que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Además de sus, obviamente, reflexiones que aparecen en estas preguntitas que son como unas nubes, y luego van a tener que buscar en internet el significado de todas las palabras subrayadas y van a tener que presentar como mínimo 5 con sus determinados o con sus significados, ¿ya? Entonces les voy a presentar en detalle qué es lo que tienen que hacer. Este es el texto que tienen que leer, que es el caramelo instructivo. Entonces, a medida que van leyendo, ustedes van a ir destacando palabras que les resulten difíciles de comprender. Les sugiero algunas. Hay palabras como gramática, como aritmética, caprichoso, paladea, cuadrúpedo, rumiante, parvularios, cosmonautas, etcétera. Aparecen un montón de palabras que pudieran servirles, pero las que les acabo de mencionar son para mí las que deberían tener como mínimo destacadas, ¿ya? Luego de leer el texto con mucho cuidado y con mucha atención, se van a ir a la página 45 y van a desarrollar las actividades A, B, C, las reflexiones, D, donde ustedes van a tener que determinar cuál es la complicación y cuál es la solución. Después la pregunta E y las dos reflexiones de la página 45. Una vez que hayan terminado de hacer esta actividad, ustedes deberían mandarme las respuestas a mi correo o a través del Google Classroom, ¿ya? Entonces, esta actividad se empieza a hacer hoy día, vamos a darle un tiempo a la próxima clase y ahí finalmente la vamos a revisar la clase subsiguiente si todo resulta bien. Esa es la actividad o la idea que teníamos que desarrollar durante esta sesión, así que éxito, que les vaya bien, lean con mucho cuidado y respondan con mucho cuidado también.
le revisamos luego. Cuídense.